En primer lugar, saludo a Alfonso. Ayer estuvimos con él en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, algunos gobernadores de las entidades federativas. En mi caso, yo expuse con toda claridad que el proyecto de presupuestos de la Federación, Carmen, que se está planteando, pues resulta inaceptable para el estado de Chihuahua, toda vez que este presupuesto contempla reducciones muy significativas en prácticamente todos los ramos presupuestales y presenta en algunos de los principales programas de concurrencia entre el gobierno de la República y las entidades federativas cero cantidad y mantiene, en el caso de nosotros, una tendencia a la baja en la entrega de recursos federales mediante los fondos que se convienen entre el gobierno de la República y los gobiernos de los estados. Y esta es una baja que en el caso de Chihuahua nosotros hemos sufrido desde el inicio de nuestra administración. De hecho, he señalado que de aprobarse en estos términos este presupuesto, sería el peor trato en términos nominales que la Federación hace con el estado de Chihuahua. A nosotros en el 2008 la asignación mediante muchos de estos fondos y convenios y programas de concurrencia le entregaron al estado 3.972 millones de pesos. Ahora lo que se proyecta son 3.273 millones de pesos. Esto significa que en el caso de Chihuahua hay una reducción desde cuando yo llegué a la fecha de casi el 44%, más bajo en términos nominales que en el año de 2016. Y lo que nosotros hemos señalado, al menos yo lo que he señalado, es que este presupuesto pues no está volteando a ver a Chihuahua ni siquiera en los proyectos que nosotros presentamos. Alfonso Ramírez Cuellar abrió un proceso que a mí me pareció muy interesante. Nosotros concurrimos a la Comisión de Presupuesto. Él siempre nos ha atendido, yo aquí tengo que decirlo, pues con mucha diligencia. Además nos conocemos muy bien desde hace muchos años. Y nosotros propusimos un modelo en el que las entidades pudieran consensar internamente, acordar internamente, municipios, legisladores federales, gobierno del estado, cuáles son las prioridades de infraestructura que se tiene para la entidad. Fue un ejercicio, por cierto, muy interesante. Primero, un ejercicio que tenía también como propósito reconocer la nueva asunción política o de fuerzas políticas, el nuevo escenario de pluralidad ampliado en el país, también en Chihuahua. Hicimos una gran propuesta, nos pusimos de acuerdo alcaldes, diputados, gobierno del estado, y dijimos, estos son los proyectos de infraestructura que nosotros consideramos que son los más importantes para Chihuahua, pues con base en muchos insumos que ya tenemos, estudios que se hacen, el propio Plan Estatal de Desarrollo, los planes de desarrollo municipal, los alcaldes, y una de nuestras sorpresas es que ni uno solo de esos proyectos aparecieron en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, pues sí, yo sí, como tú dijiste muy bien, pues he alzado la voz, no con el propósito de iniciar ninguna confrontación, sino de ser escuchado, de ser atendido, y de que se revise también el caso de Chihuahua, Carmen, porque luego hay una especie de descalificación generalizada que en mi caso, pues yo no puedo aceptar, porque nosotros, por el contrario, hemos hecho esfuerzos muy importantes en muchos rubros que nos permiten acreditar que esta exigencia es auténticamente federalista, o sea, que no solamente se trata de reclamar la equidad en la distribución de los recursos de la nación, como tú acertadamente lo dijiste al iniciar este programa, los recursos de la nación, no los recursos del gobierno de la República, son los recursos que aportan todos los ciudadanos
de las entidades federativas mediante contribuciones para que sea distribuido de una manera equitativa. Y entonces nosotros hemos puesto en el campo de los hechos medidas muy importantes de reducción de gasto corriente. Nosotros hemos hecho una reducción muy importante tanto al inicio, como hace unos meses la acabamos de hacer, tanto de estructuras directivas del gobierno como ahora de nómina. Hemos hecho esfuerzos por refinanciar la deuda heredada de otras administraciones para aligerar la carga que representa el pago de intereses. Hemos hecho esfuerzos para incrementar la captación de recursos públicos. Ningún estado, permítanme decirlo así, ningún estado del país, ni el actual gobierno federal del presidente López Obrador, ha hecho un plan de austeridad y de ahorro del tamaño del que lo hizo Chihuahua. Nosotros, simplemente en materia de gasto de comunicación social, de medios de comunicación, redujimos el 84% el gasto de medios de comunicación. Y hemos hecho muchos esfuerzos por mejorar no solamente la recaudación propia, sino combatir la ilusión fiscal. Y lo que más nos duele, así lo quiero decir, es que un Estado que ha hecho estos esfuerzos y que ha pagado con sangre, sudor y lágrimas el combate a la corrupción y a la impunidad, porque a nosotros se nos castigó severamente, con mucha de la discrecionalidad que ya sabemos ha existido en el presupuesto federal o en la Secretaría de Hacienda, que a un Estado que ha hecho estos esfuerzos, pues ahora se le afecte con reducciones que van a mermar también su capacidad de gobierno. Yo creo que de eso, ¿mande? Sí, que de eso se trata. Que de eso se trata, digamos. De eso se trata. Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿qué dices a lo que para escuchar a Javier Corral? ¿Qué tienes que decir, Javier, sobre esto que es el meollo del conflicto que acaba de mencionar el propio Ramírez Cuéllar? Híjole, pues tengo muchas cosas que decir. Venga, Javier. Espero que no me esté peleando con el cocinero. A ver, ¿qué dices, Alfonso? Bueno, ¿se va a pelear contigo? No, al contrario. ¿Vas a tomar represalia de lo que diga Corral? Yo no peleo con Javier, es una persona que reconozco, pero sí tengo que hacer la crítica a la frivolidad y a la corrupción de muchos otros gobernadores que se humillaban ante el Ejecutivo, que venían de rodillas a avalar todo lo que el presidente de la República les decía, porque eran cómplices de la corrupción, del dispendio, del uso discrecional de los recursos públicos, y cuando menos desde el punto de vista del presidente de la Comisión de Presupuesto, todas las bolsas que se usaban para esto, donde Corral era uno de los más castigados, hostigado permanentemente, porque yo quiero reconocer no solamente la colaboración en este nuevo esfuerzo presupuestal que estamos haciendo, sino porque también ahí se desarrolla en su estado una lucha muy fuerte contra... Dejemos que hable el gobernador, corrupción. Vamos a ver qué te dice. Bueno, yo tengo que iniciar por decir que pues coincido en que esta recorte de varios ramos, de varios montos de lo que se conoce como los recursos federalizados convenidos, pues tiene también atrás una historia que les da la razón en muchos sentidos. Ese dispendio que se hizo por parte de muchos gobernadores, la discrecionalidad del ramo 23 que tanto combatí, no desde este año, desde que llegué, lo califiqué como la zanahoria y el garrote, porque a mí me empezaron a garrotear desde que yo llegué, y cuando no acepté entrar en un modelo de negociación de combate a la corrupción política, porque mientras que todos, o otros muchos, encapsularon las investigaciones de corrupción en el país, nosotros decidimos ir hasta sus últimas consecuencias, y esto se tradujo en el presupuesto. Pero no por otros nos pueden pasar a cuchillo a todos. Ahora sí que permítanme utilizar una frase de mi abuela, a mí que me esculquen, porque a mí no me pueden hablar de moches,
a mí no me pueden decir que yo utilicé el ramo 23 de esta o de otra manera. A nosotros nos liberaban los fondos del ramo 23 casi al último, con proyectos muy bien hechos, en fin. Lo que teníamos que haber hecho, pues era haber acabado con la discrecionalidad, establecer reglas para el concurso de proyectos, generar criterios objetivos para que el ramo 23 fuera ahora, por el contrario, un instrumento para comprometer la corresponsabilidad de las entidades federativas, obligar a los gobiernos estatales a recaudar mejor, a entrarle a combatir la elusión fiscal y la evasión fiscal, a generar medidas de reducción de gastos que son absolutamente innecesarios. Claro, a mí me ponen pues muchos medios, no voy a decir ahorita cuáles, me ponen de ejemplo con otros gobernadores, cuando se les reducen las partidas presupuestales, dicen, mira lo que le pasa a Corral, porque yo aquí reduje 84% el gasto de comunicación social, porque eliminé todas las asesorías, solo de asesorías me ahorré 700 millones de pesos, aquí cancelamos toda la telefonía celular, la pagan los funcionarios públicos, aquí nosotros redujimos vendimos vehículos blindados, en fin, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. Entonces, no por las faltas bien acreditadas de otros, se debió haber hecho raza tabla o tabla rasa. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo el esfuerzo que hizo Chihuahua. Mira, aquí nosotros nos habían ofrecido hasta ayudarnos a la reestructura de la deuda del Estado. O sea, no solamente no nos van a poder ayudar con más recursos, nos quitan recursos y además acá la línea con el grupo de Morena, el grupo de diputados de Morena, fue no votar, no acompañarnos la reestructura de la deuda. Ah, caray, entonces ¿de qué se trata? Dice uno. Entonces de lo que se trata es de sofocar. Entonces yo en esta parte, yo con todo respeto también, porque sabe Alfonso la estima y el respeto que yo le tengo desde siempre, nosotros hemos hecho batallas juntos, hemos sido compañeros legisladores juntos, yo en este tema, yo sí difiero. Y también quiero diferir de otro tema, porque no solo es el ramo 23. Yo sinceramente les digo, a ver, a mí el ramo 23, a mí lo que me daban de ramo 23, me lo quiten o me lo dejen, a mí no me pasa nada. Los que van a tener problemas son los que tenían toda su conducción, toda su operación con base en el ramo 23, ¿verdad? Yo no sé cómo le van a hacer otros estados a los que les daban 15,000, 20,000 millones de pesos de ramo 23 un mes, ¿no? A mí me dieron, cuando mucho en el ramo 23, 400 millones de pesos. Digo, nada más para empezar por ahí, ¿no? Hay otros rubros que son muy preocupantes y que tienen que ser corregidos. Y a mí me anima escuchar a Alfonso decir que van a buscar corregir. Agua potable. Ahí hay una reducción del 61% en este programa de Conagua, de Proagua. Nosotros hemos hecho cosas muy interesantes, Alfonso, en el Estado, en coinversión con programas de Proagua, en materia de plantas tratadoras de agua, de reconstrucción de redes de agua potable, de recuperación de la red de agua potable con relación a la red de agua tratada, para liberar el agua limpia al consumo humano y generar agua tratada hacia jardines, etcétera. Hemos hecho proyectos muy importantes. La reducción del campo. Hay una reducción del 55% de los recursos del campo para Chihuahua, el programa de concurrencia, el programa de comercialización, el programa sanitario para las sanidades, el programa ganadero. Hay una reducción de infraestructura carretera de casi el 33%, a nosotros del 45%. Y Chihuahua, Carmen, en 250 kilómetros cuadrados, que es la geografía estatal, una reducción de esto en este rubro, para nosotros es muy lesiva, porque nosotros todos los años estamos reconstruyendo caminos rurales, estamos generando caminos alimentadores, reconstruyendo mantenimiento carreteras, pero también hay otros rubros que no necesariamente tienen que ver con partidas nuestras o directamente de convenios, sino incluso de la propia gobierno de la República. Por ejemplo, la Policía Federal. A mí sí me preocupa la reducción de más de 2.500 millones de pesos a la Policía Federal.
De hecho, hay una reducción del 20% también al subsidio a la seguridad, que de 5,000 millones de pesos pasa a 4,000, hay un 20% de reducción, que esto es Fortasec. Y luego hay una serie de fondos federales de los que Chihuahua, por ejemplo, se venía colocando como uno de los primeros lugares. ¿A qué me refiero? Al programa de ciencia y tecnología. Este es un programa que cuando nosotros llegamos no lo sabía usar el gobierno, o dejaba de pasar los fondos mixtos de CONACYT y se dejaban pasar muchos proyectos muy importantes de innovación para el desarrollo tecnológico de la entidad, que lo requiere para seguir impulsando una mejor captación de inversión extranjera que tenga un mayor valor agregado y nos permita generar empleos de mayor valor. Bueno, hay una reducción en lo que es ciencia y tecnología de prácticamente el 70%, algo así, y uno de los programas más importantes que yo espero que lo puedan corregir también y lo puedan enmendar es el que tiene que ver con la innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas. Le están quitando 1,400 millones de pesos, es una reducción del 85%. En total, la reducción a ciencia y tecnología es como del 62%. Este programa es tan importante y nace de una visión que nosotros creemos equivocada. No, a ver, ya cambió el modelo. Nos explicaron, ¿no? Cuando yo planteé a un funcionario, no, ya cambió el modelo. El gobierno no va a estar subsidiando a las empresas. Y ahí hay un desconocimiento. Es en las empresas, no solo en las instituciones de educación superior, en los tecnológicos o en los centros de investigación en tecnologías avanzadas, sino es fundamentalmente en las empresas, y Chihuahua tiene una experiencia que compartir, donde se está generando una gran transferencia de formación de capital humano, pero también de innovación, de desarrollo tecnológico, y tenemos que seguir apoyando este tipo de proyectos. Entonces, hay una serie, pues, de fondos, de rubros, que no solo es el ramo 23, pero claro, pues con el ramo 23, pues le tapan la boca a la mitad de los gobernadores. A nosotros no, porque si alguien pidió la transparencia, yo hice un recorrido por el país con motivo de este tema del ramo 23. Por cierto, pues muy pocos gobernadores me salieron a saludar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, con Alfonso. Algunos más bien quisieron ni siquiera abrir la ventana para asomarse. Pero no por todos deben pasar a cuchillo. Y luego, algo en lo que yo también tengo que diferir de Alfonso es, dice, estamos cumpliendo cabalmente la ley de coordinación fiscal. Hay que agregarle, Alfonso, estamos cumpliendo cabalmente la ley de coordinación fiscal del presidente López Portillo, no la del presidente López Obrador, no la de la Cuarta Transformación. La ley de coordinación fiscal data de 1976. Es un modelo desfasado totalmente. Se habla de inversión en educación, pues representa el 3.4% el aumento. En términos inflacionarios es nada. ¿Y qué se mantiene en esta gran variable de educación, en este gran eje de educación, como en el de salud? Se mantienen los mismos valores con los que hace 25 años y las mismas fórmulas con las que hace 25 años se empezó la descentralización educativa y de salud en el país, que no se han actualizado y sigue creciendo el déficit en los estados. Entonces, si nos vamos a ir solo a decir, es que esa es la ley de coordinación fiscal, no, bueno, pues planteemos las cosas de fondo. En realidad no se puede hablar de federalismo en el 2018 con una ley de coordinación fiscal del 76. Bueno, entramos... Vayamos a una convención hacendaria, ¿mande? Vayamos a una convención hacendaria, cerramos la idea, si quieres. Y modifiquemos la ley de coordinación fiscal, y entonces ahí se le obliga a las entidades federativas también a abrir otras contribuciones, a generar una mejor distribución de la recaudación fiscal en el país. Hacemos un nuevo acuerdo, porque de lo contrario, pues estamos condenados. Y solo quisiera agregar ya para terminar, Carmen, con esta parte, porque se me va la idea, esto de ha ganado el nuevo gobierno. Yo también gané en Chihuahua. Yo soy tan legítimo como el gobierno del presidente López Obrador, y vaya que contra todo pronóstico y contra muchas cosas. Y nosotros
acá tenemos también programas prioritarios y también tenemos programas sociales. Y nosotros somos parte de la federación, somos socios en el pacto federal. El presupuesto no lo podemos concebir desde una especie de patrimonialismo del poder. Ya ganó este partido y ahora le corresponde decir y hacer del presupuesto lo que quiere. No, yo estoy de acuerdo en que hay que paliar las urgencias sociales en los excluidos, en los marginados, en los que han esperado siempre. En esa parte yo no tengo ninguna objeción. Aquí también lo hacemos en Chihuahua. El tema es, tenemos que hacer un presupuesto equilibrado, no solamente para un enfoque asistencialista, temporal, paliativo. El presupuesto tiene que ser también un instrumento de crecimiento económico y para la competitividad, para el desarrollo económico del país. Y, por último, yo tomo la palabra de que va a haber fin a la discrecionalidad de los recursos públicos. De los 36 nuevos programas que trae el nuevo presupuesto federal, en donde están los 18 también prioritarios, hay 17 programas, más o menos 17 programas, que carecen de reglas de operación. Y es un monto cuantioso, porque también eso es algo que hay que atajar, para que el presupuesto público federal no se empiece a convertir también en un instrumento de promoción política electoral. Acá nosotros les garantizamos y les demostramos cómo se distribuye el presupuesto público, sin condicionamientos, de hecho, las áreas de desarrollo social están en manos de gente comprometida con el desarrollo social que no tiene nada que ver con mi partido, por cierto. Militan o han militado en otros partidos. Ahora, este asunto a mí también me llama la atención. Son 18 programas que carecen de reglas de operación, que deben ser incluidos dentro del decreto del presupuesto para que tengan criterios objetivos, Carmen. Yo quisiera... Para cerrar, Alfonso, Javier, en una frase, ¿cómo te despides esta mañana? En una frase. No nos hagan extrañar a Peña, Alfonso. Es muy importante que se revise muy bien que no solo se trata de las participaciones y las aportaciones federales, se trata de generar criterios objetivos para que también las entidades participen con proyectos de inversión junto con la federación en nuestras entidades. En una frase, Alfonso. Oye, Carmen, venga, Javier. El tema de reducir el gasto del gobierno, yo le entro y lo acredito y hacemos un comparativo. Ya vi las cifras y yo reconozco el esfuerzo que se está haciendo en Chihuahua. Ojalá y gobernadores como el de Michoacán, el del Estado de México, el de Veracruz, el de Oaxaca, quizá la lista sea más amplia, pero ya es una vergüenza el dispendio, la frivolidad con la que se ejerce la función pública en estas entidades. Pues ahí queda. El otro tema de la discrecionalidad también es un tema que le entramos a revisar contribuciones. O sea, en términos concretos, yo le entro a la Convención Nacional Hacendaria, que ha aquí referido Alfonso Ramírez Cuéllar, para discutirlo todo. O sea, la corresponsabilidad de las entidades federativas en ingresos también, no solamente en el tema presupuestal, porque ese es el debate de fondo, porque es verdaderamente muy vergonzoso, es muy indigno ese peregrinar de nosotros, de andar palmeándole ahí al secretario de Hacienda, a ver si se acomide, por favor, porque están los estados en bancarrota. Entonces, yo le entro a esos debates, que son debates de fondo, pero insisto, no solo es el ramo 23, son muchos otros rubros que necesitan corrección, y ojalá que eso se dé en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y le mando un abrazo muy afectuoso a mi amigo Alfonso Ramírez Cuéllar. Estaremos siguiendo esta discusión y esto que viene, pues, Alfonso, ya a los dos. Pocos días, ¿sí? Estamos ya